La historia comienza con una escena bastante dramática. Vemos a una joven sentada en un auto, con la cabeza dándole vueltas por una causa desconocida. El conductor, con las cejas arqueadas, nota su comportamiento extraño y sugiere que quizá haya bebido un poco de más. Ella murmura algo sobre sentirse mareada. Sus pensamientos giran dentro de su mente mientras lucha por mantenerse despierta, pero sus párpados la traicionan, cerrándose poco a poco. Finalmente se rinde, dejándose caer contra el interior del auto, algo que no pasa desapercibido para el conductor. Él sonríe con malicia, percibiendo una oportunidad. Con un chirrido agudo y ensordecedor, el auto se detiene de golpe, rodeado por la inquietante desolación de un lugar abandonado. Otra figura aparece, uniéndose al conductor, y ambos parecen tener intenciones siniestras hacia la chica inconsciente. De pronto, ella abre los ojos parpadeando, y con voz temblorosa, les pregunta qué están haciendo. El recién llegado la tranquiliza diciendo que, solo, están a punto de despertarla, con una sonrisa astuta en el rostro. El conductor, con un tono cargado de amenaza, le aconseja quedarse quieta, prometiéndole que le dará un buen momento. Ella, sin titubear, les advierte seriamente que reconsideren sus acciones. Ellos se burlan, diciendo que chicas como ella suelen gritar más fuerte. Pero justo cuando el hombre empieza a bajarse el cierre del pantalón, ella lanza una patada que lo derriba al suelo. Abre los ojos por completo y con calma comenta que les advirtió. En ese instante, las luces destellantes de patrullas iluminan la oscuridad. La policía ha llegado. Un teniente, visiblemente alterado, grita su nombre y corre hacia ella, horrorizado por las manchas de sangre en su cuerpo. Suspira con resignación, como si ya estuviera acostumbrado a verla en este tipo de situaciones. Sus compañeros oficiales se acercan, intrigados por la misteriosa mujer, y uno la identifica como la sargento Hannah Lee. Es una reconocida agente antiterrorista, reclutada de una unidad de misiones especiales por una compañía militar privada. Su historial presume de no haber fallado nunca una misión, lo que ha hecho que la recompensa por su cabeza sea astronómica. También mencionan que su hermano gemelo trabaja en el servicio de inteligencia, lo que añade un toque aún más intrigante a su leyenda. Un oficial se pregunta en voz alta cómo es que los dos hermanos ocupan roles tan distintos en una compañía militar privada y en inteligencia, por qué ella está en Corea y si podría unirse a su equipo. Mientras tanto, el teniente la regaña, recordándole sus estrictas órdenes de no matar a nadie. Ella, imperturbable, insiste en que no mató a nadie, aunque él lo duda al ver el estado en que dejó a sus agresores. Hannah explica que estaba bajo los efectos del alcohol y tuvo que defenderse, quizá con un poco de exceso. Le entrega pruebas cruciales, incluido un teléfono desechable usado para grabar y el cuchillo que portaban los atacantes. Subraya la grabación de la escena del crimen, asegurando que lo que intentaron fue un homicidio y un robo. Añade que, por los actos atroces a los que intentaron someterla, también podrían ser acusados de agresión sexual e intimidación. Hannah mira al teniente y le exige su camisa, comparando lo limpia que está con la suya, empapada en sangre. Con resignación, él se la entrega mientras arrestan a los agresores. El teniente le agradece por ayudar a atraparlos, admitiendo que sin ella probablemente habrían escapado otra vez. Sin embargo, Hannah, siempre práctica, prefiere dinero en lugar de palabras de agradecimiento. Le insinúa que estos arrestos podrían impulsar su carrera y él, finalmente, promete invitarla a comer cuando cobre su próximo sueldo. Mientras caminan hacia la patrulla, ella le pide que mantenga su participación en secreto, porque nadie debe saberlo. Curioso, el teniente le pregunta por su hermano, Duji. Ella responde que ha estado viajando sin parar, enumerando varios lugares que visitó en los últimos 2 meses, y menciona
que la semana pasada dijo que iría a Camboya. El teniente comenta lo rápido que Duji pasó a misiones reales después de servir en el equipo de demolición submarina. Hana elogia la inteligencia de su hermano, sobre todo en medio de misiones intensas con el equipo de investigación de narcóticos en el extranjero. De repente, el teléfono de Hana suena con un número de Camboya y se pregunta si podría ser su hermano. Contesta, y la persona al otro lado se identifica como un representante del Servicio Nacional de Seguridad e Inteligencia. Un escalofrío recorre su espalda incluso antes de oír la voz. El interlocutor le da la devastadora noticia. Su hermano, Duji, no sobrevivió a su última misión. El teniente de policía observa a Hana, preguntándose cuándo terminará su llamada telefónica. Nota su enojo y escucha cómo le grita a la persona al otro lado de la línea. Preocupado, se acerca, dándose cuenta de que Hana está realmente alterada. Ella está convencida de que la persona le está mintiendo y afirma con firmeza que no hay manera de que algo malo le haya pasado a su hermano. De repente, Hana empieza a ahogarse y se desploma en el suelo, llorando sin control. El dolor que siente es tan abrumador, es como una mezcla entre un daño físico y una ceguera total, y todo parece una horrible pesadilla. De regreso en casa, Hana recuerda un momento de su infancia con su hermano. Él le había prometido que cuando creciera la protegería de cualquiera que intentara hacerle daño. Hana se levanta de la cama de golpe, mira una foto de ellos juntos y declara que su hermano es la razón por la que regresó a Corea. De pronto, escucha un ruido y empieza a buscar de dónde proviene. Después de buscar un poco, encuentra un teléfono sonando. Con la esperanza de que sea su hermano, contesta la llamada y descubre que, efectivamente, es él. Desesperada, le pregunta dónde está y qué está pasando, pero la señal es tan débil que apenas logra escuchar su voz. Debido a la mala conexión, le suplica que al menos le dé sus coordenadas. Él alcanza a pronunciar palabras que suenan como una advertencia sobre alguien llamado Renti y la amenaza de que lo maten. Hana insiste en actuar y le indica que no cuelgue, que permanezca en silencio para poder rastrear su ubicación. Se obliga a calmarse, recordando que la agencia le había dicho que él estaba muerto, pero en realidad sigue vivo. Comprende que debió usar un dispositivo imposible de rastrear para llamarla, lo que significa que está en un grave peligro. Ella sabe que necesita llegar a Camboya lo antes posible, o de lo contrario, podría perder realmente a su hermano. En otra escena, en la isla de Sicilia, Italia, un joven sale de una piscina, pasando sus manos por su cabello mojado. Este hombre es presentado como Giulio Parenti, el líder de la mafia siciliana, también conocido como el Capo. Recibe noticias de algo que está ocurriendo en Camboya. Cuando pregunta quién estaba a cargo, le dicen que fue Nicolò y que Nicolò fue asesinado a balazos en el lugar. Sin dudarlo, Giulio ordena a sus hombres que preparen todo, porque se van de inmediato. Sonríe con picardía, convencido de que alguien lo está esperando. En la siguiente escena, un hombre llamado Tae-jun llama a Hana, su voz temblando de dolor, mientras se disculpa por no haber hecho un mejor trabajo protegiendo a Duji. Con tono firme, Hana le dice a Tae-jun que deje de llorar y responda a su pregunta. Entonces, le lanza una cuestión crucial. ¿Dónde está el cuerpo de su hermano? La respuesta de Tae-jun es insegura mientras explica que no pudieron encontrar el cuerpo de Duji debido a la explosión de una bomba. Especula que Duji pudo haber tomado algo que pertenecía a la mafia y que tal vez intentaron eliminarlo usando a un atacante suicida. Hana no pierde tiempo e instruye a Tae-jun que la espere en la salida principal del aeropuerto de Phnom Penh a las 9:20 de la mañana, hora local. Tae-jun se sorprende y le pregunta si realmente piensa ir allí. La respuesta decidida de Hana es que, como nunca encontraron el cuerpo, ella lo buscará como si siguiera vivo. En las concurridas calles de Phnom Penh,
Camboya, Hana espera ansiosa tras llegar a la ciudad, con la esperanza de encontrarse con Taeyun. Finalmente, él aparece y la conduce a un lugar, revelando que ha conseguido un tuk-tuk. Taeyun Choi, miembro del Servicio Nacional de Seguridad e Inteligencia, era el colega más cercano de Duji Lee. Hana le pregunta por su auto, pero Taeyun explica que no lo tiene ese día porque está fuera de servicio. La sospecha empieza a surgir en la mente de Hana, cuestionando por qué pasó por su oficina. Él titubea, se rasca el cuello y balbucea algo sobre un asunto urgente que debía atender. Ansioso por marcharse, sugiere que se vayan cuanto antes porque el calor es insoportable, pero Hana percibe algo extraño en su comportamiento. Mientras viajan en el tuk-tuk, Hana le entrega un teléfono a Taeyun y le informa que necesita las coordenadas del último lugar donde vio a su hermano. Nervioso y sudando, Taeyun tartamudea al tomar el aparato y menciona que fue a 75 kilómetros al norte de donde están, hacia Siem Reap, en un pueblo común y corriente. Luego expresa su preocupación, advirtiendo a Hana que no debería involucrarse de esa forma, ya que podría traer complicaciones si sus colegas del servicio de inteligencia se enteran. Sin embargo, Hana ignora sus advertencias y comienza a bombardearlo con preguntas sobre Duji, su última misión, con quién había estado en contacto, el tipo de drogas que transportaba, la ropa y los zapatos que llevaba puestos cuando estalló la bomba e incluso el medio de transporte que usaba. Hana deja en claro que Taeyun le dará todos los detalles o le mostrará lo complicada que puede volverse la situación. Taeyun accede a regañadientes, declarando que será la última vez que haga algo así. Ahora se encuentran en el departamento de Duji, ambos revisando el contenido del refrigerador. Los recuerdos de Hana sobre aquel lugar ordenado y pulcro vuelven de golpe. Las bebidas meticulosamente acomodadas son exactamente como su hermano, un perfeccionista en todos los sentidos. Pero por más que lo piense, su supuesta muerte no encaja con su personalidad en absoluto. Taeyun comienza a explicar sus investigaciones recientes. Él y Duji habían estado siguiendo la pista de una nueva droga llamada KA-947A, enfocándose en rastrear su distribución por parte de la mafia italiana. Revela que esta droga es complicada porque puede disfrazarse fácilmente como una sustancia médica, a diferencia de la mayoría de los alucinógenos. Luego menciona que perdió contacto con Duji justo antes de que se encontraran en el punto de reunión para la droga. Cuando por fin logró alcanzarlo, exigió una explicación, solo para descubrir que Duji había decidido actuar por su cuenta. La revelación de que Duji tenía un vínculo con la mafia deja a Taeyun desconcertado. Al escuchar la historia, Hana siente una punzada de duda. No puede estar del todo segura de si debe confiar en él, especialmente por su comportamiento y respuestas anteriores. Persiste la sospecha de que quizá ya informó a sus superiores sobre su presencia. Por el momento, decide mantener una distancia prudente y extraer la mayor cantidad de información posible sobre su hermano. Sabe que ahora debe ser extremadamente cuidadosa, considerando que incluso la casa de su hermano podría estar comprometida. Con gran deliberación, enciende la televisión y sube el volumen al máximo. Es una táctica para contrarrestar cualquier dispositivo de escucha que pudiera haber sido instalado en el departamento. Hana observa que su hermano detestaba el desorden hasta el punto de la obsesión, y quien haya estado allí claramente lo sabía. Sin embargo, no lograron imitar todos los detalles, como la alineación de las etiquetas de las bebidas o la disposición de los ganchos de ropa. Decidida a descubrir cualquier pista que su hermano pudiera haber dejado, Hana entra en su habitación. Allí reconoce un proyector oculto
que él alguna vez le mostró. Ingeniosamente disfrazado como una lámpara común, era un dispositivo secreto. Mientras se pregunta cuándo instaló semejante artilugio, se enfrenta a una decisión incómoda. Tiene que contactar a alguien a quien jamás pensó volver a recurrir. Las cosas, sin duda, se están poniendo más intensas e interesantes.